Muy buenos días. Nos encontramos en una nueva sesión del Seminario de Estudios de Población y Salud Pública. El día de hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Claudia Hernández del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y nos va a presentar un trabajo sobre la viruela de 1797 en Puebla de Los Ángeles, el caso de San José. En el caso de la doctora Claudia, vamos a platicarles un poquito. Ella es profesora investigadora titular del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ella estudió la licenciatura y la maestría en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, y el doctorado lo hizo en Historia Moderna y Contemporánea por el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Sus primeras investigaciones analizaron las relaciones de Nueva España con las Filipinas a partir del puerto de San Blas. Posteriormente trabajó la estructura social de los extranjeros en la Ciudad de México por medio de los padrones municipales de 1842 y 1848, así como la estructura social y familiar de los habitantes de la ciudad de Puebla de Los Ángeles entre 1777 y 1830. Actualmente investiga las consecuencias demográficas de la viruela en Puebla de Los Ángeles entre el siglo XVIII y XIX. Como docente ha impartido cursos de historia cuantitativa, metodología de la historia económica, historia mundial, economía política y social, siglo XX, historia de Europa, siglo XX, geografía histórica, demografía histórica, México, siglo XIX, e historia cuantitativa. La dinámica del evento, pues la doctora va a exponer el trabajo, y los que tengan dudas o quieran hacer comentarios a través de la página de Facebook nos los pueden mandar, y de ahí leemos las preguntas y comentarios que nos hagan, y de ahí ya establecemos el diálogo. Y bueno, dejamos a la doctora Claudia ya para que nos presente el tema. Adelante, Claudia. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, bueno, pues agradecerte, no solamente a ti, sino también a Claudia y a Juan José, esta cálida bienvenida, muy cálida aquí en Mérida. Así que, pues, muchísimas gracias por la invitación. Y pues, si quieren, comenzamos con las novedades en la viruela de 1797 en Puebla. Bueno, por favor, la siguiente. Ustedes saben que la viruela llegó al Nuevo Mundo más o menos en mayo de 1520 con la expedición de Pánfilo de Narváez. Fue un elemento muy importante para que la Gran Tenochtitlán cayera y que finalmente se lograra el proceso de conquista. Pero no solamente llegó la viruela, llegaron enfermedades como el sarampión, la varicela, el tifo, la difteria, entre otras, que encontraron en los sujetos mesoamericanos un campo fértil para atacarlos, y esto fue en gran parte lo que provocó el derrumbe demográfico del siglo XVI. La siguiente, por favor. Hasta inicios del siglo XIX, la viruela se había convertido en un problema que se presentaba de cuando en cuando. De forma epidémica, se sabe que se presentó al menos 13 veces en el altiplano. Probablemente en otras regiones hubieron algunos otros brotes, pero no se tienen registros de todos. Era muy contagiosa, y una vez que el individuo se enfermaba, no volvía a aparecer, es decir, había creado inmunidad. Es probable que durante el siglo XVI hubiera otros brotes aparte del primero, pero los registros y las crónicas no son lo suficientemente claras como para afirmar que han sido viruela, sarampión u otro tipo de afectación que creaba, ¿cómo se llama?, manchitas rojas. Como no se describen de todo, no se tiene la certeza que hayan sido viruelas, ¿no?
Luego, sabemos que a partir de 1804, cuando llega Francisco Javier de Balmis con la expedición filantrópica de la vacuna, se va a tener si no va un control de la enfermedad, sí ya no se van a volver a presentar epidemias como las que se tuvieron durante el siglo XVIII. Va a ser una enfermedad endémica, pero relativamente controlada. El objetivo de esta plática es presentarles el impacto de viruela en la Puebla de 1797 en 4 de las 6 parroquias que se encontraba dividida la ciudad. La siguiente, por favor. El Sagrario, San Marcos y Analco son las parroquias que cuentan con más registros confiables y sobre todo abundantes, homogéneos y continuos. Aquí estamos viendo en esta diapositiva los libros que se tienen para cada una de las parroquias. Solamente San Marcos nos falta el libro de 1700, los registros de 1795, y para Analco faltan los de 1801 y los de 1802. Esto nos permite crear una base de datos más o menos confiable para poder ver el comportamiento no nada más de la viruela, sino de otras enfermedades. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, a ver cuál, es que no estoy bien, sí. Es la Puebla de Los Ángeles en 1790, que era una ciudad verdaderamente grande comparada con otras poblaciones mucho más pequeñas. Era la segunda ciudad en tamaño y de población y dimensión después de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bueno, brevemente las características de la viruela, que seguramente ya las conocen. Bueno, es un virus y que después de ser infectado el individuo, entre 9 y 14 días se comenzaban a sentir los primeros síntomas, que eran escalofríos, fiebre elevada, dolor de cabeza, y el mar, que al parecer era muy característico, vómitos, malestar generalizado que postraba al individuo. Después aparecían una erupción con el paso de los días que evolucionaban las llenas de un líquido transparente y que presentaba una característica muy especial, que era una pequeña hendidura en medio. Al secarse, si no se moría el individuo antes, se formaban costras amarillas y comenzaba a descamarse el individuo. Todavía en esta etapa era muy contagioso, sobre todo el polvillo y las costras. Esto era muy característico porque todavía seguían infectando a quienes les rodeaban. Las cicatrices podían ser como las que vemos en la ilustración, que invadían la cara y dejaban a la gente lleno de marcas muy redondas, características de la viruela. Había 2 variedades, que era una de letalidad baja, que era la viruela menor, llegaba a tener hasta el 1% de mortalidad, y en cambio la mayor era la que se presentó en 79 y en el 97,
llegaba a tener un índice de letalidad entre el 20 y 40%, lo cual, bueno, era bastante peligroso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen de las parroquias de Puebla. Las que vamos a ver son el Sagrario, que es la 1, es en la parte roja, la 3, que es San Marcos, la 2, que es San José, y la azul del otro lado del río, que es la 4, que es Analco, Santo Ángel Custodio o Analco. Tenemos también 2 parroquias, la 5 y la 6, pero son las que les comentaba que no tenemos registros confiables, ni continuos ni homogéneos. Estas parroquias que estamos examinando son principalmente españolas. San Marcos, el Sagrario y San José. La única parroquia indígena es Analco, que es la que está del otro lado del río. Aunque sabemos que, aunque era indígena, tenía una presencia española y de castas. La siguiente, por favor. Bueno, como antecedente de la epidemia de 1797, podemos ver que en la segunda mitad del siglo XVIII no fue fácil para los poblanos, ya que se presentaron eventos naturales que encarecieron los alimentos, además de las epidemias que se sumaron. Entonces, en esta gráfica podemos ver todos los picos que se salen de la media de las defunciones y que tenemos, bueno, la viruela de 1762, el sarampión, viruela y matlazáhuatl de 1768, en 1770 peste, en el 72 nuevamente matlazáhuatl y sarampión, en el 79 viruela, y que es con mucho el pico más grave de las enfermedades del 18, en el 84 al 86, peste, fiebres generalizadas, tabardillo y lo que se llaman los años de hambre. Y en el 97, nuevamente viruela. A esto, la siguiente, por favor, se van a sumar 13 años con sequías. Perdón. 13 años con sequías, 22 con escasez de granos y otros alimentos, 2 con trombas. Estas trombas terminaron con buena parte de los cultivos que estaban en el Valle de Atlisco. 4 años con chahuizcle y gusanos, que también terminaron con parte de las cosechas. 6 años de heladas, algunas totalmente fuera de tiempo, como las que se dieron en 85, que fueron en agosto, más 7 años de epidemia. O sea, un segundo siglo XVIII bastante complicado para los poblanos. La siguiente, por favor. Bueno, una de las características de la ciudad va a ser la población y que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de trabajo. Tenemos 2 registros de población muy importantes que son el de 1777 y el de 1830. Son los únicos registros en donde está consignada la totalidad de la población. El censo de Revillagigedo de 1793 no está completo, le faltan una buena parte de la ciudad. Entonces, no nos sirve para hacer una comparación de lo que está sucediendo al interior de cada parroquia. Hay que tener en cuenta que esta cantidad de población que se da en 573 habitantes, pero este crecimiento
18 años después, en 1000, cuando nos directo al episodio, podemos ver esta gráfica cómo tenemos el registro de defunciones desde 1792 hasta 1802 y 1797 se destaca por mucho. Esta epidemia comenzó realmente desde 1790, pero se quedó relativamente controlada en las zonas que corresponde a Guatemala, Chiapas, Tabasco y Campeche. Hasta ahí permaneció hasta 1796. En 1796 ya se sabía que estaba por llegar. De Oaxaca se avisa a las autoridades poblanas que la ciudad de Antequera estaba ya infectada, y entonces en Puebla se comienzan a hacer desde algunas prevenciones para tratar de contener nada o bien prevenirla. En el caso de Ignacio Domenech, que era el encargado del Hospital de San Pedro, que pide al virrey permiso para publicar un folleto en donde se den instrucciones a la población para aplicar el método preventivo de la inoculación de las viruelas benignas, entre comillas. Este método se había intentado seguir desde 1779, pero nadie le hizo caso, porque sí daba mucho miedo que una persona sana se inoculara por su propia cuenta del linfa de una persona enferma. Entonces, y era de alguna manera preventivo. La aplicación era muy sencilla, no quedaba claro el cuidado que se debía de tener para los inoculados. Por lo que se sugirió que se adicionara a este folleto una serie de instrucciones extras. Pero el folleto nunca se publicó y el pobre de Domenech estaba ya desesperado porque se veía que la epidemia estaba ya en puerta y él, como administrador del Hospital Real, tenía que hacer algo para poder manejar el brote. Una de las cosas que hizo fue llamar a las autoridades del ayuntamiento para hacer una demostración de la inoculación en su propia familia y en 5 huérfanas que estaban a su cuidado, para demostrar que era un método seguro. A diferencia de lo que había pasado 18 años antes, empezó a haber cierta aceptación de la población por esta medida, lo cual, a opinión de un médico del periodo, fue el factor que hizo que hubiera mucho menos muertes. Sí, una cantidad importante de infectados, pero bajó la cantidad de muertos reportados al final. El primer caso de viruelas fue en agosto, cuando una mujer fue encontrada infectada, se le separó de la población normal, se llevó a una casa aislada en el Cerro de San Juan, donde se le estuvo cuidando por 2 semanas. A las 2 semanas nuevamente ya bajó a la ciudad con el reporte de curación total, pero la ciudad ya estaba infectada. El ayuntamiento, previniendo nuevos brotes, trató de establecer un lazareto, pero no había lugares adecuados alrededor de la ciudad en donde poder contener a los virulentos. Se pensó en un colegio, pero estaban los alumnos, entonces no era adecuado, y el único lugar que existía era en el mismo Cerro de San José, la casa del obispo, pero el obispo poblano se negó, alegando que en el momento en el que el contagio cundiera, él tenía ahí un lugar seguro a donde resguardarse. Es un largo pleito entre el ayuntamiento y el obispo, y finalmente gana el ayuntamiento y toma la casa del obispo para establecer ahí un lazareto, que no fue suficiente al final, porque ya para octubre
los hospitales estaban llenos. No se diga para noviembre todos los hospitales, incluyendo el de San Pedro, estaban rebasados de su capacidad. Podemos ver en a ver si es la siguiente. Bueno, no, todavía. El manejo de los cadáveres era obviamente otra de las prioridades que tenía que enfrentar el ayuntamiento. Una de las primeras órdenes que se dio fue que no se cobrara a los pobres por los entierros y que en 2 de los cementerios de San Juan de Dios y en el de San Pablito se abrieran zanjas especiales muy profundas para poder enterrar ahí a los muertos que ya no cabían en los cementerios de los atrios de las iglesias y en los cementerios de los hospitales. Dicho sea de paso, que estos cementerios de iglesias y hospitales estaban en la parte céntrica de la ciudad. Casi todos en las inmediaciones de San José, San Marcos y el Sagrario. Igual que en el resto de las ciudades, se organizaron juntas de caridad para reunir recursos y poder auxiliar sobre todo a los más pobres. Según las juntas de caridad, hubo alrededor de 24,600 personas infectadas, de las que murieron 3,100 y el resto habían sanado. Es decir, más o menos la muerte alcanzó al 12% de los enfermos. Era pero si se compara con las muertes que hubo en el 79, pues fueron menos de la mitad de los que había en el 79, en donde murieron, según las cuentas, poco más de 8,000 personas. La siguiente, por favor. Estamos, perdón, ¿en cuál estamos, Juan José? Sí. Parroquia. ¿Sí? Ok, estamos en las parroquias, ¿no? Segundo. Ay, no, ya nos quedamos atrás, Juan José. Nos vamos hasta la... ¿Esta? A ver, no, o una más atrás para que vean. La siguiente. Hacia adelante. Esa. Bueno, aquí tenemos el comportamiento de la viruela en cada una de las parroquias. Con mucho podemos ver que el Sagrario en azul, que es la parroquia azul, es la que más defunciones tiene. Obviamente era la parroquia más grande en densidad de población y tuvo una mayor cantidad de muertos, pero si nos vamos a la siguiente, al siguiente cuadro, que es la diapositiva 13, por favor, Juan José, podemos ver que en un ejercicio un poco arbitrario que realicé, tomé el total de la población por parroquia de 1777 y el número de fallecidos en 1797. Sé que son varios años después, pero tomando en cuenta la información de 1795, en donde hablan de unas 2,000 y tantas personas respecto a la población del 77, no me parece tan descabellado hacer este cálculo. Obviamente es un cálculo arbitrario, hay que tomarlo con mucho cuidado, pero el porcentaje de afectación entre cada parroquia, bueno, nos da un marco diferente. Vemos que el Sagrario tuvo un 5% de muertos respecto a su población, pero la más castigada fue San José. Hubiéramos pensado que tal vez Analco, por ser la parroquia indígena y de menos recursos,
hubiera sido la más afectada, y resulta que no. Fue tal vez debido a que como era una parroquia indígena y estaban incluidos algunos pueblos, bueno, pues la densidad de población no estaba tan hacinada como si lo estaba en San José, que estaba al norte, y una parte de esa población estaba en talleres y demás obrajes textileros en donde condiciones muy precarias. Entonces, puede ser por ahí una explicación que nos diga por qué esta parroquia fue la más afectada, pero hay que tomar esto con muchísima precaución. La siguiente, por favor. Bueno, ahora nos vamos al comportamiento de la enfermedad, ahora sí ya en el año de 1797, desde enero hasta junio de 1798. Bueno, pues porque todavía en febrero de 1798 se reportan algunos decesos por la viruela, no en los registros parroquiales, porque en ninguno de los registros parroquiales trae la causa de la muerte, pero sí el ayuntamiento sigue reportando que hay enfermos que siguen unos sanando y otros muriendo. Para febrero de 1798, el virrey en turno va a escribir a Carlos IV desde Orizaba, porque en cuanto empieza la epidemia, él se va a vivir a Orizaba. Él reporta que la epidemia ha desaparecido tanto de la ciudad de Puebla como de la Ciudad de México. De otros lugares no habla, solamente de Puebla y de la Ciudad de México. Entonces, aquí en esta gráfica vemos cómo a partir de octubre, aunque tenemos reporte de infectados desde agosto, y hay una pequeña elevación en septiembre. En octubre, ahora sí podemos observar una elevación muy marcada que se acentúa en noviembre, pero en diciembre llega a la cúspide con 1,351 muertos en total de las 4 parroquias, y que por mucho triplica el promedio que se había tenido de muertes en los meses anteriores. La siguiente, por favor. La viruela de 1797 cobró más víctimas en mujeres. Perdón, la cantidad de muertes femeninas fue del 52% y de varones del 48%. Es muy probable, como en el Matazáhuatl de 1737, que las mujeres, por ser las encargadas tradicionales de cuidar a los enfermos, estuvieran más cerca de contagiarse, lo cual era, aparte, lo cual era muy lógico. Aparte de que, bueno, sabemos que las mujeres siempre tenían a lo mejor más problemas para estar en condiciones por los embarazos, y también en este momento vamos a tener problemas de falta de alimentación, porque sumado a el problema de la viruela, desde enero, febrero de este año, hay reportes en el ayuntamiento de que faltan granos en la alhóndiga. O sea, se junta todo en el mismo paquete. La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos el comportamiento entre párvulos y comulgantes. Siguiendo un patrón más o menos de lo que se ha encontrado en la muerte de los menores, de los párvulos, niños de menos de 8 años, de recién nacidos a 9 años máximo, fueron el 52%, mientras que los comulgantes alcanzaron
pasaron el 48. Los niños siempre fueron los más vulnerables al contagio y a la muerte. El problema de los párvulos silcomulgantes en 3 de las parroquias fue bastante irregular. Aún así, se siguió tomando esta información, pero sobre todo para la parroquia de San José, en donde sí hubo una consistencia, sobre todo a partir de 1796, de los registros de los párvulos. Antes el registro parece que es un poco confuso. Y en el Sagrario, en San Marcos y en Analco, especialmente en 1797, este registro guarda mucha irregularidad. La siguiente, por favor. Por parroquia tenemos este comportamiento. Aquí podemos ver que los párvulos en 1797, lo que ya habíamos visto, es por mucho bueno, no por mucho, pero es la población más afectada. Nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos el porcentaje de párvulos, la cantidad de párvulos, el porcentaje de los adultos en el lapso de estos años, de 792 a 1802. Vamos a ver que el porcentaje de párvulos en los primeros años es muy por debajo del patrón que se ha encontrado entre algunos, David Carvajal, Yosiel y otros investigadores han encontrado que ronda alrededor de entre el 40 a 50% de la cantidad de funciones de cada año. Hasta antes del 96, de las 4 parroquias, vemos que este porcentaje es menor. De ahí que se considera que esta variable no estaba del todo registrada con rigurosidad. A partir de 1798 vemos que, a excepción de 1802, este patrón del porcentaje de muertes que se ha visto a lo largo del periodo colonial sí se está cumpliendo. La siguiente, por favor. Ahora, yéndonos específicamente al caso de San José y específicamente sobre los párvulos, nuevamente es lo que acabábamos de decir, el patrón, ¿no? Hasta antes de 1796 no se llega al 50%, pero a partir de 96, el registro, bueno, 90 sí lo cumple, 96 también, pero la regresión lineal, que es esta pequeña línea que se ve, está marcando un aumento de las muertes, una tendencia a que las muertes aumenten con el tiempo. Aquí están pasando cosas que hay que analizar a profundidad y con mucho más detenimiento. Estos son los primeros, estos son los datos gruesos. Hay que hilar más fino para poder llegar a más certeza de lo que estamos encontrando. Una de las cosas que generalmente revisamos quienes hacemos este tipo de tareas es la estacionalidad. Es la siguiente gráfica, por favor. Exactamente, esa. La estacionalidad. Aquí tenemos este patrón que ya se hace, que se han encontrado también, que los meses que encontramos más defunciones, en este caso de menores y en San José, van a ser los meses de frío, noviembre, diciembre, enero, que van a ser generalmente enfermedades del sistema respiratorio, y los meses de calor, junio, julio y agosto, enfermedades gastrointestinales. En esta gráfica estamos incluyendo el año de 1797, que es el año de la viruela. En la siguiente gráfica, por favor. Aquí quitamos 1797
Y nuevamente tenemos este patrón que ya se mencionó. Aumenta la cantidad de defunciones en los meses de frío, noviembre, diciembre, enero. Ahora sí, seguramente por enfermedades pulmonares, y una elevación a partir de mayo hasta agosto, en donde las enfermedades gastrointestinales van a ser las que van a dominar. En la siguiente gráfica, por favor. Los párvulos, a diferencia de la población en general, murieron más niños. Aquí las niñas mueren, no es mucho, es una elevación de 4 decimales, pero sí cambia el patrón de la población en general. La siguiente, por favor. Y sería las calidades. Todavía en este periodo, bueno, hay registros en libros de españoles, de indígenas y de castas. Vamos a encontrar que en que casi todos los registros van a tener este dato casi claramente indicado, en excepción en los problemas cuando tenemos, por ejemplo, la epidemia, en donde la rapidez para asentar los datos, algo nos falta. Y en estos casos vamos a encontrar con un total de 90 registros que no tienen el dato de la calidad. San José, a pesar de ser una parroquia española, encontramos que tiene una gran cantidad de indios. En segundo lugar, los españoles, y en tercer lugar, los mestizos. Mulatos y pardos, que serían los afrodescendientes, bueno, son muy poquitos, apenas un niño y una niña, pero ahí están, entonces hay que marcarlos. ¿Por qué en una parroquia que se supone es española encontramos tantos indios? Bueno, pues por la característica propia de la parroquia. Esta parroquia, si recuerdan el mapa, está prácticamente del centro hacia las orillas de Puebla, y era la más grande en dimensión. Digamos, en la mancha urbana ocupaba un gran espacio, pero se sobresalía de la mancha urbana. Es decir, más allá de la traza de la ciudad, la parroquia se extendía a caleras, ranchos, haciendas, algunos pueblos. Y es de ahí de donde viene esta gran cantidad de población indígena que pertenece a la parroquia, pero no vive en la parte urbana. Era la segunda demarcación en cantidad de población, y se sabe que la composición racial, la composición socio-racial era también muy mezclada. Por ejemplo, en 1777, en donde sí la gente va a autodenominarse a qué calidad pertenece, vamos a encontrar aquí que la cantidad de población que se declara mestiza es mayoritaria. Hay que recordar también que la calidad, pues, que se declaraba, pues tenía muchas veces que ver con muchas condiciones que poco tenían que ver con la condición real, ¿no? Y bueno, para concluir brevemente, diremos que comparada la epidemia de 1797 con la de el 79, que lamentablemente no les puse aquí datos porque no tengo todavía la información para las 4 parroquias, hay una diferencia de 18 años, pero según las crónicas y los que vivieron ambos contagios, como un médico de apellidos Raudón, y que hace una reseña muy interesante de ambas epidemias, dice que la última, la del 97, cobró mucho menos víctimas por la aplicación de la inoculación, pese a la resistencia de algunos sectores, pero sobre todo él marca que el avance de la medicina en un momento atrás es
de este descubrimiento tan noble fue lo que permitió que mucha gente sobreviviera y que no se fuera a la fosa la cantidad de personas que se fue en la del 79. Y el ayuntamiento consigna esto, ¿no? Aunque, y sabemos que aunque la viruela siguió siendo endémica y que se controló a través de la vacuna que trajo Balmis, bueno, pues no fue, digamos, el alivio para la población poblana ni de ninguna otra ciudad de la Nueva España, porque el tifo siguió siendo endémico y de repente daba muchísimas víctimas y llegaron otras como el cólera, que cuando llegó también pasó en 1833 y 1850. Y bueno, pues hasta este momento sería todo. Les agradezco mucho, igual a Claudia, a Juan José y a Carlos por la amable invitación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu participación, Claudia, y la verdad que un gusto y un honor que estés con nosotros en este seminario. Ahorita revisando los comentarios en el Face, están los saludos de Escamilla, la doctora Josefina Torres, Normi Serrano, exalumna de Claudia Pardo, la doctora Judith Elena Ortega Cano también, que nos te felicita por un tan importante tema. Y la misma doctora Judith Ortega hace una pregunta: ¿cuáles son las lecciones a aprender a fin de abonar en varias materias para prevenir las epidemias? ¿Perdón? ¿Cuáles son las lecciones a aprender a fin de abonar en variadas materias para prevenir las epidemias? Bueno, en el pasado, la prevención de epidemias era muy difícil. Para empezar, porque todo dependía. Si era un virus, bueno, pues no había nada que hacer. Si era una bacteria, tampoco, porque la medicina no estaba preparada ni para uno ni para otro. Realmente los medicamentos y los procedimientos que habían eran poco efectivos, pero era lo que había. ¿Qué es lo que pasaba cuando alguien estaba enfermo de viruela o de cualquier otra enfermedad? Que podía ser tifo o vómito prieto, lo que fuera. ¿Qué es lo que pasaba? Llegaba el sangrador para regularizar los humores, y que si alguien está debilitado y le quita sangre, pues se debilita más, ¿no? Entonces, la medicina de la época poco hacía, más bien en algunas ocasiones contribuía a que el cuerpo no estuviera en condiciones adecuadas para responder sus defensas a combatir esa enfermedad. Lo más que podían hacer los ayuntamientos era proveer a los hospitales ventas, camas, sábanas y demás para atender a los padecimientos. Lo que siempre decía en estos casos eran relativas, procesiones, misas y demás, para que hubiera una cura divina, porque de muchas cosas todavía se pensaba que las enfermedades era precisamente un castigo divino. Eso hasta Balmis empieza a controlar relativamente la viruela, pero las otras epidemias, como la que mencionaba de cólera, obviamente van a seguir hasta, pues, acabamos de salir de una pandemia, ¿no? No sé si quedó claro. Bueno, algunas de las cosas que también se trataba de hacer era, primero, apartar a los enfermos en lazaretos, lo cual a veces era muy difícil porque la gente se negaba a entregar a sus enfermos. En este caso de la epidemia del 97, recuerdo que hay un documento en donde se afirma que X de los estados de
de vaca, la gente escondía a sus enfermos de viruela en cuevas, para que cuando fueran los inspectores a verificar casa por casa y retirar a los enfermos, no los encontraran. Entonces, el manejo de estos enfermos, llevarlos y demás, obviamente estaba que la gente sana que los manipulaba se enfermara si es que no había generado inmunidad en alguna otra, alguno de eso. Hacer tratar de fumar, decía, al proceso de infección las mercancías, pero pues, rociar las mercancías de vinagre no sé qué tan efectivo para combatir a un virus, o quemar en las esquinas de las calles maderas aromáticas para desinfectar el ambiente, para sanear el ambiente. Se pedía también que la gente barriera y regara los frentes de sus casas en espera de que estas medidas higiénicas pudieran atenuar los efectos de la viruela. Pero se seguían reuniendo masivamente en las iglesias a las misas o en las procesiones. Algunas. Sí, hay otra pregunta que hizo Normi Serrano. Ella pregunta que si una consecuencia de la viruela podía ser la ceguera. Sí. Las pústulas, cuando estaba de viruela, había diferentes maneras de que las pústulas se presentaran. Algunas eran muy espaciadas, pocas, era lo que se conocía como la viruela loca. Eran viruelas, pero muy tenues. La infección, la gravedad de la infección o la variedad del virus cambiaba, el tipo de pústula se hacía diferente. Había unas que eran, que apenas si se tocaban, no estaban separadas por milímetros o menos, y había otras que estaban unas arriba de otras abigarradas. Todas dejaban marcas, sobre todo en la cara. Hoy es muy difícil ver, no creo ya que haya personas que tengan marcas de viruela en la cara. Tal vez mayores de 70 años existen algunos sobrevivientes, pero eran marcas parecidas a las de acné, pero con la característica de ser totalmente redondas. Estas pústulas no nada más salían en el cuerpo, llegaban a salir incluso en la boca por dentro, lo cual era muy difícil para los pacientes comer. Y también llegaban a salir en los ojos. Cuando salían en los ojos, la consecuencia siempre era. Y obviamente en muchos casos era la muerte. Entonces, también depende del tipo de viruela, grado de letalidad que se había considerado. Las más graves eran la viruela negra y la hemorrágica, que les iban entre más del 40% de letalidad, no así la Lastrim o la simple, que era esta que llegaba al 1%, o sea, era poca la posibilidad de que murieran. Bueno, Juan José también tiene algunas preguntas, no sé si las quieres hacer directamente. Entre las preguntas están, ¿cuáles eran los canales de comunicación que se utilizaron para informar sobre el avance de la viruela? Eran correos de personas que iban a caballo o en carreta o demás. Así es como se comunicaban en esta época. Era la única forma. Entonces sí tardaba, pues no sé, el del trayecto de Oaxaca a Puebla y de Puebla a México y de México a otras ciudades. Obviamente era lento. A veces llegaba primero la enfermedad que el aviso de que la enfermedad venía. Y como tardaba en el contagio a las primeras manifestaciones, era un tiempo de entre 9, 12, 14 días, bueno, pues podía llegar la enfermedad, estar infectados, y la gente como si nada, y el correo pues llegaba después.
Pero la comunicación en esta época es a base de correo, ¿no? Seguramente, y más bien entre la península y Veracruz, pues era evidentemente por barco, más ya que la comunicación terrestre era prácticamente imposible, ¿no? También de Juan José, pregunta si el miedo a la vacuna no causó reacciones entre los habitantes de Puebla. ¿Vacuna o de la vacuna de Balmis o de la inoculación? La de Balmis. La de Balmis. Bueno, la llegada de Balmis fue, es muy accidentada. Cuando llega Balmis, Iturrigaray, que era el virrey en turno, ya había traído la vacuna de Cuba. Pero la variedad que él trae de Cuba llega en hilas de seda. Eran pequeños hilos de seda que se empapaban en la linfa de un enfermo y se transportaban. Había otro método que era tomar un poco de linfa, ponerla entre dos vidrios. Cuando llegaba al lugar donde se iba a aplicar, se le ponía un poco de agua y entonces ya se utilizaba. Estos dos métodos, que eran los que normalmente se utilizaba para inocular, para vacunar, perdón, a decir de Balmis, no eran adecuados porque la vacuna llegaba inerte. La diferencia entre este método que se utiliza y el de Balmis es muy diferente. Balmis lo que va a utilizar va a ser a 22 niños huérfanos provenientes de Galicia, para que sigan haciendo chistes de gallegos, y que los vacunaban, crecía el granito en la vacuna. Esto era de brazo a brazo, como se siguió utilizando la vacuna de la viruela hasta muchísimos años después. Y cuando crecía la pústula, de ese brazo se tomaba y se le aplicaba a otro niño. Cuando la costra del primer niño se caía, ese niño ya no servía porque ya estaba y ya no se iba a volver a enfermar, ya había creado inmunidad y se iba pasando de brazo en brazo. A la falta de refrigeradores, lo que se usó fue un recipiente humano para mantener la linfa de la viruela viva. Entonces, Balmis alega que el método que está utilizando Iturrigaray no sirve porque la vacuna llega inerte, que el método bueno es el de él. Entonces empieza con una serie de dimes y diretes contra el rey y tiene que salir a Puebla, entre otros lugares en donde va a visitar, y resulta que en Puebla Balmis tiene muy buena recepción, cosa que no tiene en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se le asigna una casa en un arrabal, a un lado de un canal, no se le da ningún apoyo. En cambio, en Puebla, cuando llega, hasta misa le hacen. Y hay colas para que la gente se vacune. En Puebla le va muy bien a Balmis, también en Querétaro, en Guanajuato, y en otros lugares más al norte le va muy bien, excepto en la Ciudad de México. No sé si hay más comentarios en el portal del seminario. Ricardo Moguel te felicita, una excelente conferencia. Gracias. Normi Serrano creo que tiene otro comentario, me parece. La doctora Judith Elena te agradece, muy clara la respuesta que le diste a la pregunta que hizo. Y Normi Serrano comenta que hay similitud entre esas prácticas con la pandemia COVID respecto a ocultar a las personas enfermas. Cuando mi familia se enfermó, no queríamos que nadie supiera por ese estigma de que todos te ven feo. Supongo que en la epidemia de viruela de la que habló la doctora fue similar. Sí. Sí. Sí, había otras epidemias de que nadie decía que estaba enfermo. Porque la de sífilis, bueno, era una enfermedad endémica, pero nadie decía que tenía sífilis. ¿Quién iba a decir tengo sífilis? No, pues era una enfermedad vergonzosa, sobre todo por dónde se había adquirido y cómo, ¿no?
Hay otra pregunta de Jess Escamilla, en la que ella comenta que si podrías abundar un poco más por qué las mujeres fueron las principales afectadas por la viruela. No nada más por la viruela, por otras enfermedades. Por ejemplo, Miguel Ángel Cuenya, para 1737, él estudió con mucho detalle y de una manera extraordinaria la epidemia de Matlazáhuatl. Él plantea, y se ha visto también en otros trabajos, como los de Ociel, de Talavera, para Michoacán, que las mujeres son las más afectadas por una razón. Eran población mayoritaria en prácticamente todas las ciudades, pero son las que están en contacto directamente con el cuidado de los enfermos. ¿Quién va a alimentar al enfermo? Bueno, pues la mujer es la que le lleva, las mujeres son las que elaboran y dan del alimento. Por otra parte, también, eso sí, ya fue en una conversación, Miguel Ángel Cuenya plantea que las mujeres, por la cantidad de partos que tienen, sus cuerpos están relativamente más debilitados. Entonces, eso también puede contribuir, aunque no puede no ser definitivo. Pero otra cosa también, las mujeres no nada más van a alimentar, sino son las que se van a encargar de cambiar las sábanas, de lavarlas y de estar en contacto directamente con los fluidos de posiciones y todo lo que provoca el enfermo. Es decir, están en contacto estrecho y directo con el enfermo y el entorno. Los varones no tanto. Vamos a buscar si hay otra pregunta, comentario. Hasta aquí básicamente es todo lo que aparece en la página. Entonces, con esto prácticamente ya están los comentarios, ya comentamos las preguntas, dudas que hay que nos comentaron a través de la página del seminario. Entonces, dado que ya no aparecen, ahí agradece Jess la respuesta. Y bueno, ya no debe haber más preguntas o comentarios, entonces podemos dar unos breves anuncios parroquiales. Básicamente la siguiente sesión va a ser para el 18 de octubre. Yo creo que a partir de la próxima semana ya tendremos los datos por completo en cuanto al tema que se va a exponer, ya sea por esta vía o por Teams, como lo hemos manejado de manera habitual. Y bueno, aquí Fernanda Medina pregunta, antes de que cerráramos, que bueno, gracias por participar. Una duda, ¿es realista la preocupación por un ataque bioterrorista con el patógeno en la actualidad? ¿De viruela? Ajá. Esperemos que no. Sería trágico. La población mundial menor de 70 no está vacunada. Y si, es más, no debería, no pensemos en ese tipo de escenarios, parece apocalíptico, mejor no pensar en eso, pero todavía se siguió vacunando en México hasta los años 70. Se llegó hasta 77 se llegó a aplicar la vacuna en contra de la viruela. Después de eso, como se consideró erradicada, no solamente de México, sino del mundo, se dejó de vacunar a los niños. Y si tuvimos problemas en esta pandemia para conseguir vacunas, mejor no pensemos en que hubiera una epidemia de viruela. Aunque recuerden que hay una viruela del mono y ya brincó a los humanos. Entonces, esperemos que hayan sido casos aislados y que no vaya a evolucionar. Entonces, bueno, pues agradezco mucho a Claudia, a Juan Carlos, a Juan José y a Carlos la invitación, y sobre todo a los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber participado y nos vemos en la siguiente sesión. Juan José, ¿nos querías decir algo? Sí, rapidito, igualmente agradecer la presencia de la Claudia Pardo. La verdad, una conferencia excelente.
Solo igual un aviso parroquial para las personas que estamos en Mérida, Yucatán. Anunciar que el día de mañana la doctora Claudia Pardo va a estar en el Auditorio Salvador Rodríguez Loza de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, y gracias a su generosidad, digamos, va a ofrecer una ponencia titulada Condiciones de Vida y Salud en la Ciudad de México, siglos XVIII y XIX. Va a ser a las 2 de la tarde. Igual las personas están cordialmente invitadas. Todos los que se encuentren en Mérida, pues la invitación es abierta y nos vemos. Va a funcionar como una extensión del seminario de estudios de población y salud pública con el apoyo de la facultad. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todas y todos por haberse conectado, y el evento que tuvimos ahorita va a estar disponible en la página del seminario. Para los que no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, pues lo pueden ver en la página, y también si tienen interés pueden compartirlo en sus respectivas páginas, redes, plataformas, etcétera, porque también nos es de mucha utilidad que se vaya promocionando y que se vaya difundiendo las actividades que hacemos en ese seminario. Y bueno, por nuestra parte, pues es todo. Y pues muchas gracias, Claudia, por haber aceptado participar en el seminario. Gracias. Hasta luego.